Que el Señor les bendiga grandemente. Aquí les está hablando su hermano Ricardo. Esperemos que pueda salir bien esta presentación. He descargado una aplicación y he tenido que hacer una especie de capacitación. Eh, o sea, aprender o inscribirme en una capacitación por poco para poder, eh, digamos, proyectar esta presentación. Así que vamos a ver si funciona. Eh, que el Señor les bendiga. Espero que estén teniendo una excelente semana. El tema de hoy a tratar es los moradores de tiendas de campaña, que se refiere obviamente a aquellos judíos que, que vivían en el tiempo de Abraham, en el tiempos bíblicos, tiempos del Antiguo Testamento, que es que es nuestro enfoque. Y aquí hay una imagen preciosa. En realidad esto nos va a servir para poder aclimatarnos, para poder saber cómo vivían ellos, cuál era su cultura. Obviamente ellos no tenían las mismas comodidades que tenemos nosotros hoy, pero sí podemos ver que existían cosas bastante mágicas que hoy quizá escapan de nuestra vista. Y la tecnología también de alguna forma nos aparta también de nuestra misma naturaleza. Hace unos días atrás hablaba un filósofo y este filósofo decía una cosa muy cristiana, no siendo él una persona cristiana practicante, pero él decía que la tecnología no termine por robarnos nuestra humanidad. Y eso es algo muy importante. Dependemos de la tecnología hasta cierto punto, pero no debemos permitir que nosotros seamos parte de esa tecnología, sino que esta tecnología en el fondo nos sirva a nosotros. Quizá algunos de ustedes pudo salir de vacaciones, pudo ir al sur, a algún lugar, o quizá otros no pudimos, no salimos a ningún lado, pero recordemos aquellas veces cuando éramos niños, en donde miramos al cielo. Eh, Quizá tuvieron la oportunidad de juntarse con amigos, amigas, y les dio por contar las estrellas. Bueno, el Señor llama a Abraham de Ur de los Caldeos y le dice que de él, de Abraham, una persona ya mayor, no tenía todavía hijos. El Señor le dijo: de ti haré una gran nación y tus hijos serán como el número de las estrellas. Si tú logras contar el número de las estrellas, no puedes, ¿cierto? Es imposible contar el número total de las estrellas. Pero sí, el Señor quiso darle ese símbolo y esa imagen y esa figura, digámoslo así, y decirle: mira, Abraham, tú vas a tener muchos hijos. Y esos hijos van a ser tantos como las estrellas que tú ves en el cielo. ¿Las puedes contar? No se puede contar, entonces la cantidad de hijos que va a tener van a ser muchos. Wow, le estaba dando una profecía, le estaba entregando una promesa tremenda. Pero obviamente también está la responsabilidad de Abraham de tomar buenas decisiones. Entonces, en este caso, aquellas fogatas en la oscuridad servían también para poder contemplar las estrellas, contemplar la gran creación de Dios, pero también para enseñar a los hijos las historias de la Biblia, a la luz de las estrellas o a la luz de una fogata. Veámosles el lado bueno, veámosles el lado espiritual, porque obviamente eso es lo que nos convoca. Necesitamos intentar mejorar nuestra interpretación de la Biblia. Entonces vamos a empezar. Como había dicho, estamos empezando en Génesis y estamos viendo por fuera Génesis, en el fondo. Estamos viéndolo por fuera, por el tema de la cultura. Y esto nos va a servir para aclimatarnos. Entonces en esta clase veremos el contexto de las casas en las que se vivía en tiempos del Antiguo Testamento. ¿Existían baños? La verdad es que no existían baños. Los israelitas, así también como los actuales beduinos, que son parte del pueblo árabe, viven en campañas, en tiendas de campañas. Si bien obviamente las tiendas de ahora, las tiendas de los beduinos son mucho más lujosas o hasta más cómodas que la de los campamentos antiguos. Y vamos entonces a comenzar a leer el primer texto bíblico
que nos señala que esta forma de vivir es de origen muy antiguo, según la Biblia. Génesis capítulo 4, verso 20, nos menciona un hombre llamado Jabal, el cual fue el padre de los que habitan en tiendas y que también crían ganados. ¿Ok? Entonces, estamos en el libro de Génesis, imagínense, tiempo en donde Moisés todavía ni existía. Pero, y quizá todavía Abraham no existía. Pero aquí se ve que desde Jabal en adelante fue, digamos, uno de los padres de los que habitan en tiendas y crían ganados. O sea, veamos que aquí hay una señalización a un pueblo que es nómade. Habíamos dicho en la clase de ayer, para aquellos que no lograron escuchar, de que una persona nómade es una persona que no se establece en un lugar físico, en una tierra física para vivir. No se establece en un país. No dice, por ejemplo, yo soy chileno, yo soy peruano, soy boliviano, soy argentino. No, sino que ellos vivían, ellos como nación no tenían una tierra específica. Los judíos me refiero. No tenían una tierra específica, sino que ellos eran nómades. ¿Ok? Entonces este pueblo nómade típico de sus costumbres, que para el lugar donde iban en caravana, las familias iban organizadas de cierta forma en que se les pudiese reconocer quién eran los jefes de la tribu, digamos de la tribu de Dan, que son uno de los hijos de Israel, de la tribu de Aser, otro de los hijos de Jacob, que luego el Señor lo llama Israel, de ahí viene el país de Israel, que fue creada a través de estas tribus, o sea, a través de los hijos de Jacob. Pero que primero, el primer llamado es a los hijos de Abraham, o sea, el Señor llama a Abraham, después llama a Isaac, hijo de Abraham, y luego llama a Jacob, hijo de Isaac, para hacer también de él una gran nación. Entonces, esta promesa de Dios se fue transmitiendo de generación en generación y ellos fueron, digamos, vivieron como nómades, habitaron en tiendas y obviamente según el clima, ellos debían obviamente ir trasladando sus ganados, obviamente por el alimento y por todo lo que significa el tema de la comercialización, a qué es lo que se dedicaban ellos, etcétera. ¿Okay? Bien, esta es una de las formas, esta es una de las imágenes en donde nosotros podemos ver eh, una de las tiendas que en la antigüedad se utilizaba mucho hasta el día de hoy, como los antiguos beduinos lo hacen, utilizan mucho lo que es el pelo de cabra. El pelo de cabra tiene una tecnología que para nosotros hoy nos parece sorprendente. Eh, si bien es bastante porosa, es bastante áspera, tiene mucha significancia, ya lo vamos a ver en las presentaciones siguientes o en las imágenes siguientes que proyecte. Pero esta es una de las formas en las cuales vivían los antiguos israelitas. No tenían obviamente un baño, agua potable, por lo tanto un pozo era algo pero esencial. Van a haber unos relatos de ciertas, en el libro de Génesis, donde van a haber ciertas peleas por el agua. Y eso es porque obviamente era una fuente vital, tanto para los rebaños como para la vida en el desierto. Aquí hay otra parte que nos menciona el diluvio, que después del diluvio, en la época de Noé también, obviamente, seguían existiendo las tiendas o estas tiendas de campaña para el pueblo nómade llamado por Dios. Entonces, en este caso, Génesis 9:27 nos narra una historia en donde es Noé quien bendice a Jafet y le dice que habite en sus tiendas, en las tiendas de Sem. Le está dando una palabra de prosperidad, una profecía de prosperidad a Jafet. Le está diciendo a Jafet que viva en las tiendas de Sem, que sea próspero. Entonces está diciendo de que Noé está haciendo está digamos dándole una bendición a Jafet y que él sea próspero, o sea, que él habite en un lugar cómodo, como en las tiendas de Sem. ¿Ok? Entonces también digamos que es una forma de poder hablar acerca de la prosperidad o acerca de mejorar el lugar donde él vivía. Entonces, que Dios engrandezca a Jafet, que sea una persona de renombre, que él
eh, mejore su vida económicamente o tenga un buen pasar económicamente y que aparte habite en las tiendas de Sem. Imaginemos que es una palabra que le está dando obviamente al pueblo, que es a su hijo, que es una palabra de bendición. ¿Bien? Entonces los patriarcas como Abraham, Isaac y Jacob pasaron la mayor parte de su vida en tiendas en la tierra de Canaán y también en los alrededores. Eh, Se dice entonces que Abraham fue quien levantó su tienda cerca de Betel. Betel. Génesis capítulo 12, verso 8. ¿Qué es lo que dice Génesis capítulo 12, verso 8? Lo voy a leer para usted. Dice, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Lo que hizo entonces y lo que se hacía en la antigüedad era trasladar no tan solamente sus tiendas, sino llevar el lugar de la adoración, que estaba en los altares, a los lugares donde ellos visitaban. O sea, al lugar donde iban tenían que hacer un altar ahí para adorar a nuestro Señor, a nuestro Dios. Pero en la antigüedad no existían los sacerdotes como hoy existen sacerdotes católicos, pastores, evangelistas, no. Obviamente eso ya se da con la influencia del Nuevo Testamento en la cultura, en nuestra cultura actual también. En la antigüedad, quien era el que ofrecía sacrificios, el que adoraba a Dios, eran los patriarcas, eran los antiguos patriarcas, los que también recibían o tenían esa comunión con Dios, ¿cierto? O sea, era el padre de la tribu, el patriarca, en este caso Abraham, Isaac y Jacob, padres del pueblo de Israel, quienes adoraban a Dios al lugar donde iban y también levantaban los altares. Por lo tanto, debían llevar la adoración a todo lugar. Eso es como nosotros hoy en día también debemos hacerlo. Debemos llevar nuestra adoración a todo lugar, nuestra adoración a Dios al lugar donde vayamos, ¿cierto? Podemos ir con nuestra Biblia, claro, andamos con nuestro celular para todos lados, pero también es necesario que andemos y que llevemos nuestra Biblia al lugar donde vayamos. Eso, no, eso aparte de hablar bien de nosotros como cristianos, o sea, que las demás personas vean que tenemos nuestra Biblia a mano, es que obviamente estamos atentos a lo que Dios quiera decirnos o a cualquier cosa que nosotros vivamos y vamos a tener siempre una palabra fresca de parte de nuestro Señor. Así que eso es muy importante porque aquí vemos una imagen de un padre de familia o de una madre, porque el sacerdocio hoy en día, y esto no lo dije ayer, pero es algo importante, el sacerdocio es universal. Tú eres un sacerdote. Tú siendo mujer eres una sacerdotisa de Dios. Puedes guiar a tu familia a la adoración, que era obviamente el plan de Abraham para con el pueblo, para con sus hijos y también para su descendencia. O sea, eso es algo sumamente importante, porque hoy quizá los padres no buscan al Señor, pero quizá hoy los padres, me refiero a hombres, no buscan al Señor, pero sí la madre puede acercar al marido y a su familia al Señor. O sea, entonces el Señor viene a elegir, a buscar un canal de bendición, un canal por el cual bendecir a la familia. Y ahí estamos nosotros, ¿cierto? Estamos nosotros como padres, como hijos, como madres, para poder, obviamente, para poder guiar a nuestra familia a la adoración a nuestro Señor y al lugar donde vayamos. Bendito sea el Señor por siempre. Ok, de Isaac entonces se dice que levantó su tienda en el valle de Gerar. Y la Biblia es clara diciendo, de Isaac se fue allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Entonces vemos que el pueblo de Israel era nómade, el pueblo de Israel era nómade. Vivía a distintos lugares, dependiendo también del clima, dependiendo de su bienestar físico y económico, de la salud también dependía mucho. Y, eh, y es por eso que se ve a Abraham, a Isaac, a Jacob habitando en distintos lugares. Entonces, ¿qué es lo que hace Isaac? Acampa en el valle de Gerar y habitó en ese lugar. Obviamente por un periodo de tiempo determinado, quizás dependiendo del clima, pero también había una visión y siempre hay un proceso por el cual Dios hace pasar a su pueblo. Lo que ayer no dije y que hoy me he acordado y que yo creo que les va a servir mucho, es que Abraham estaba establecido en una tierra cuando Dios lo llama. Él vivía en un país.
Y él le dice, Abraham, sal de la tierra de tu parentela, de tus padres, salte de ese lugar, porque él estaba viviendo dentro de un pueblo sedentario, o sea, un pueblo que ya se había establecido, y le dice, sal de tu tierra, sal de tu parentela, porque de ti agrego una gran nación. Entonces, una gran nación. Y es Dios quien llama a Abraham al nomadismo, a esta vida de no vivir en una parte específica. Lo cual es bastante duro, es cierto, es bastante duro. Pero imaginemos la fe tengamos esto en mente, que la fe de Abraham fue algo grande. O sea, la fe de Abraham fue grande, porque él no habiendo visto al Señor, le creyó al Señor, le creyó de todas formas lo que él le había prometido. Y Abraham, ya siendo adulto, dijo, bueno, me gustaría tener una descendencia. Quizá él dijo, quizá vivo cómodamente en este lugar, tengo económicamente cómo sustentarme, pero es el Señor quien lo llama a vivir en el desierto. Y es así, obviamente, que nosotros llegamos a Dios muchas veces por haber pasado por grandes desiertos, que el desierto en el fondo significa pruebas, dificultades, momentos de angustia. ¿Okay? Así que en este caso, el hijo de Abraham e Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y de Jacob también se habla y dice que su tienda la puso frente a la ciudad de Siquem. Y esto puede ser también por intereses económicos. Ahora bien, los patriarcas siempre ellos debieron guiarse por sus intereses espirituales. O sea, por lo cual el Señor llama a este pueblo con un interés espiritual. Que el Señor quiere establecer un culto, el Señor quiere establecer una adoración para que desde este pueblo todos lleguen a adorar a nuestro Señor. Entonces dice la Biblia, Génesis 33, 18, después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en tierra de Canaán, y cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad. Así que perdón, que me estaban llamando. Aquí tenemos obviamente una imagen de cómo se confeccionaban estas telas. Se utilizaba mucho el pelo de cabra, este pelo de cabra también era procesado. Había mujeres que se dedicaban y hombres que también se dedicaban al tema de producir la tela como tal, ya sea de trasquilar a la ovejita o de trasquilar a las cabras, y de también hilar, que también ese era otro proceso. Yo he dejado un documental que no dura más de 1 hora, según lo que entiendo, pero está dividido en 3 partes y que les va a servir mucho para saber el cómo se confeccionaban se confeccionaban las telas, los hilos, de manera que el pueblo de Israel y así también como los pueblos de alrededor podían vestir ya de telas mucho más elaboradas y no tan solamente vestidos de pieles de cabras, como lo vemos por ejemplo Juan el Bautista en el Nuevo Testamento, o también como en el Antiguo Testamento vemos a Elías, vemos a Eliseo, que ellos vivían de una forma bastante primitiva, pero que eran tremendos y que fueron tremendos hombres de Dios. O sea, a pesar de su pobreza, de la forma mal que vivían, sin comodidades, ya el pueblo de Israel se encontraba establecido en cierto lugar, en ciertas tierras, pero Dios llama a muchos profetas a vivir de esa forma nómade, de estar de un lugar a otro, yendo a predicar la palabra o entregando ese mensaje profético necesario para la adoración a Dios. Entonces, aquí vemos mujeres hilando. Hermanos, la forma en la cual se hacían los mantos y todos los, digamos, las telas, no era muy distinta a como nosotros hoy lo estamos viendo. Entonces los hijos de Israel vivieron en tiendas durante su peregrinación por el desierto durante 40 años. Durante esos 40 años, de ellos dice también Moisés, los hijos de Israel asentarán en tiendas, cada uno en su escuadrón. Y eso habla también de que se asentarán en tiendas, vivirán en tiendas, en épocas de vivir en el desierto, y que iban organizados por familias. Los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento, se está refiriendo, y cada uno junto a su bandera por sus ejércitos. Y aquí tenemos nosotros una de las formas en la cual los pueblos antiguos se organizaban.
Ayer decía que el centro de la adoración de los pueblos antiguos era un templo, era un lugar de adoración. O sea, el centro de la cultura de aquel tiempo era un lugar de adoración. Cuando llegaron los españoles, como dice el flaco, el flaco y el indio, como dicen, cuando llegaron los españoles, ellos se establecieron en un lugar, fundaron sus ciudades alrededor de iglesias. O sea, también habían centros comerciales, es cierto, pero el centro, digamos, de todas las plazas centrales, y nosotros si vamos a cualquier plaza del país, vamos a ver que hay o que había en su tiempo una iglesia. Pero hoy, gracias a esta mentalidad postmoderna, eso lo vamos a explicar con el tiempo. Gracias a esta mentalidad postmoderna, época en la cual nosotros vivimos actualmente, eh, ya el centro de adoración del ser humano no está el templo, digamos, en el centro de una ciudad, sino que ahora son los centros comerciales, ¿cierto? Son los centros comerciales los lugares donde hoy se anhela vivir de esa forma. O sea, ya las personas no viven tan espiritualmente como antes. Antes lo hacían sí de manera espiritual. Las personas vivían, obviamente, de manera en que se organizaban cerca de su lugar de adoración. Hoy no. Hoy están los centros comerciales. No tan solamente eso se ve aquí en Chile, sino que se puede ver en Asia, se puede ver en Europa, en Norteamérica, por ejemplo, en donde obviamente la persona actual tiene que enfrentarse a un nuevo modo de sociedad. Y esto ha afectado tanto al cristianismo, a la iglesia, como también a las sociedades en todo el mundo. Hoy existe una sociedad de ocio y una sociedad del consumo que hace más de 60, 70 años esto no existía a tal nivel. Pero hoy existe y hoy la sociedad es una sociedad en base al consumo. ¿Ok? Entonces aquí vemos que los pueblos de aquella cultura eran no tan solamente los judíos, sino tanto los egipcios como los filisteos, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos, los hititas, los fenicios en el futuro, tendrán pueblos en donde ellos se van a organizar casi de la misma forma como el pueblo de Israel lo está haciendo. Entonces cada tribu alrededor de alguna forma protege este templo sagrado, bendito el Señor. Y aquí vemos la agrupación de estos pueblos, en donde obviamente el templo se encuentra en el centro. Tabernáculo, ¿cierto? La palabra tabernáculo se refiere a un lugar de adoración, a un lugar en donde el pueblo de Israel se organizaba para adorar. Lo he dicho varias veces, pero esto es necesario que lo entendamos. Entonces la agrupación de las tribus alrededor del tabernáculo mientras estaban en el desierto. Esto está en el libro de Números, capítulo 2 y capítulo 3. Entonces vemos que está la tribu de Aser, la tribu de Dan, la tribu de Neftalí, Isaacar, Judá, Zabulón, Simeón, Rubén, Gad, y están los hijos también de José, hijos de José como Efraín y Manasés. Y también la tribu de Benjamín, el menor de los 12 hermanos. Eran 3 hermanos, pero obviamente una era mujer. Era una mujer ella se llamaba Dina, la única mujer entre todos los demás varones. Así que la herencia va a ser algo bastante característico, la herencia que, que Jacob o que Israel, como se llegó a llamar después, el Señor Dios le cambió el nombre le cambió el nombre a Jacob y le puso Israel. Ya lo vamos a entender eso, el por qué y el hacia dónde apunta. Porque cuando nosotros vamos a la vida con nuestro Señor, el Señor nos tiene un nombre nuevo. También dice eso Apocalipsis. ¡Wow! ¡Qué precioso! Bueno, no nos vamos a detener ahí, pero vamos a ver de que los hijos de Moisés y de Aarón también se organizaban cerca de lo que es el tabernáculo. De manera sacerdotal. De forma que si la tribu de Isaacar tenía alguna petición a Dios, no podía acercarse directamente a presentar un sacrificio de un animal delante de Dios, sino que tenía sus intercesores. En este caso, Aarón viene a ser el primer sumo sacerdote, uno de los primeros sumos sacerdotes del pueblo de Israel.
un sumo sacerdote que presentaba los sacrificios, que estaba dentro del templo, que tenía que santificarse y también pedir perdón por el pecado del pueblo de Israel a nivel general. Me refiero a todas las demás tribus. ¿Ok? Así que el Señor le bendiga, hermanos. Esto se refiere entonces a la tribu de los levitas. Eh, Urias, aquí vemos que el avance cultural del pueblo de Israel no fue quizá tan rápido, porque pasaron los años, fueron pasando los años, y aquí vemos en 2 Samuel capítulo 11, verso 11, que, que ellos todavía vivían en tiendas. El arca de Israel, el arca del pacto de Israel, Israel y Judá, este pueblo grande, están bajo tiendas. Todavía no vivían en casas como nosotros los vemos en el Nuevo Testamento. La casa de Pedro, por ejemplo. La casa de, de los discípulos del Señor. La casa de Juan Marcos, por ejemplo, donde vivía una familia. Claro, esto en el Nuevo Testamento se ve, pero en gran parte del Antiguo Testamento no se ve al pueblo de Israel viviendo en una casa como hoy nosotros la vivimos. Entonces, eso tiene características bastante distintas que las apreciaciones nuestras, digamos, que nuestras apreciaciones más occidentales, más de vivir en un lugar físico, ellos no, obviamente. Así que podemos ver que tanto el templo, el tabernáculo, después de tiempos, en tiempos de David, todavía vivía en carpas. En parte vivía en carpas. Quizá ya había personas que se habían asentado y ya habían construido sus casas. Pero no todos, obviamente. En gran parte se entiende por lo que expliqué anteriormente. Cuando las tribus se reunían en lugares pequeños como el Gilgal y Silo, siempre llevaban consigo sus tiendas. Y cuando el templo fue terminado en Jerusalén y el pueblo hacía sus peregrinaciones para ir a la celebración de la fiesta del Señor, esto se puede ver también en el Nuevo Testamento, cuando eh, eh, los padres de nuestro Señor Jesucristo van al templo del Señor a adorar. Entonces en un momento se les pierde el Señor y el Señor lo encuentran en el templo, ¿cierto? Y eso es porque obviamente iban organizadas en tribus. Iban organizadas, perdón, en caravanas. Las mujeres iban por un lado y los hombres iban por otro lado. Entonces, entre que ese juego de que ya tú te vas por acá, tú te llevas a los niños, o tú te llevas al niño y yo voy por este lado, se perdió nuestro Señor, pero lo hallaron y él estaba ahí aprendiendo y debatiendo con los doctores de la ley. Ya podemos ver esa mente de Dios, esa mente poderosa que tenía nuestro Señor Jesucristo y que fue descubriendo desde pequeño que Él obviamente era el Mesías prometido para salvar a Israel y a la humanidad entera. Entonces algunos millares de estas personas dormían en tiendas que levantaban a las laderas de las montañas y rodeaban la ciudad. Y obviamente su propósito era rodear el tabernáculo. Aquí tenemos una fotografía del año 1915 en donde vemos a los actuales árabes beduinos que viven hasta el día de hoy de esta forma. Pero obviamente hasta 1915 su forma quizá no era tan digamos, no gozaban de tanta tecnología como hoy. Lo que hablé anteriormente era una introducción, pero obviamente como este video lo que quiero hacer es poder dar igual algunos más detalles que pude dar ayer, porque ayer igual estaba muy nervioso, se me fueron bastantes cosas y no pude explicar lo esencial. Al comprender nosotros la estructura de las tiendas y de la forma en que se vivía bíblicamente, eso nos ayuda a nosotros para aclimatarnos, para poder saber la forma en la que vivíamos. No era una forma fácil de vivir, aún para nuestros padres, yo creo que muchos de los padres, digamos, de nuestros padres de la fe en los tiempos bíblicos, vivieron de manera más dura que nuestros padres. Yo escuchaba siempre que mis abuelos vivieron quizá descalzos, sí, sufrieron bastante, pero tenían agua, tenían un techo, estaban establecidos en un lugar. Su forma de vivir no quiso cambiar mucho porque digamos que la concepción del mapuche en la antigüedad, hablo específicamente de mi familia, la concepción del mapuche era que su riqueza estaba en la tierra y su riqueza también estaba en los animales.
no en las cosas que poseían para su bienestar. O sea, esa mentalidad obviamente vino después con la llegada de los españoles. Pero la riqueza de los mapuches obviamente, y también estaba dentro de la persona, o sea, que la persona tenía que ser una persona real, una persona de palabra. Todavía esto se conserva en el sur. Hay personas de palabra, o sea, que dicen una promesa, dicen y hacen. Hoy esto no se ve mucho, porque obviamente nuestra cultura y esa sabiduría popular de alguna forma, si podemos llamarla, ha ido cambiando. Entonces nuestra vida va siendo más materialista. En ese caso, y en tiempo de los tiempos bíblicos, en lugares en donde vivían, valga la redundancia, los apóstoles, los profetas, vivieron de forma muy dura. Y gracias a Dios nosotros hoy vivimos de forma más cómoda, pero que eso tampoco llegue a apartarnos a nosotros de la fe, que nuestra comodidad, que nuestras comodidades no nos aparten de la fe. Entonces con este estudio vamos a estar capacitados para imaginarnos en el fondo para entender la vida y las contribuciones de esos hombres de épocas pasadas. Veamos entonces un poco al respecto. Y la pregunta es de qué material estaban hechas las tiendas. Ayer yo había dicho que la habitación de los beduinos en su tienda es semejante a la actual. Podemos ver una camioneta ahora en esta fotografía, una tienda más moderna. Por dentro obviamente no trae aire acondicionado ni nada, pero obviamente tienen muchas más comodidades que antes. De hecho, hasta la forma de organizarse es distinta. Al parecer esto es un hotel de beduinos, porque los beduinos también tienen hoteles. Y los hoteles de algunos de los beduinos, no de todos obviamente, porque algunos viven de una forma mucho más pobre, eh, digamos que la forma en la cual se organizan es hasta más actual. Las casas están divididas y tienen espacio. En la antigüedad eso no era visto de esa manera. Ok, pero la habitación de los beduinos es su tienda, su pieza obviamente, su habitación es su tienda, la cual es fabricada con telas de pelo negro, pelo de cabra. Esto es lo que denominaban nosotros Beit Shahar, que se refería a casa hecha de pelo, o digamos a telas hechas con pelo de cabra. Esto es lo que nosotros llamamos silicio. Y esto se fabricaba con una tela basta o espesa. Sirve para proteger a la familia de los vientos fríos de invierno, y en el verano los lados de la tienda, como yo estoy mostrando en este momento, se levantan y sirven entonces como sombra. Y de esto sirve también para que pudieran cocinar los antiguos israelitas. Y como el viento también era muy fuerte y a veces el calor, porque claro, hacía calor pero también había viento. Como vemos en la llanura no hay mucho espacio que tape el viento. Por lo tanto se hacía un hoyo en el piso y se ponía piedras alrededor, y de esa forma entonces ahí se cocinaban los alimentos. Entonces en el verano los lados de la tienda se levantan y sirven entonces como sombra. En el invierno se cocina dentro y en el verano se cocina afuera, en un hoyito, obviamente. La tela de pelo de cabra era usada para hacer estas tiendas. Esta tienda es de un pelo bastante poroso cuando se seca, pero con las primeras lluvias de la estación, el pelo comienza a apretarse, de manera que el tejido se convierte en algo impermeable. Ahí tenemos algo de tecnología de los antiguos israelitas. El libro de Cantar de los Cantares de Salomón, Cantar de los Cantares de Salomón, se habla de estas tiendas de pelo negro y de cabra cuando nosotros leemos: Morena soy, oh hijas de Jerusalén, como la tienda de Cedar. Qué preciosa, eso es poesía hebrea, es sabiduría hebrea, hermanos. Entonces está diciendo que la tez de la persona que se está describiendo es morena, ¿cierto? Es una piel oscurita, como las tiendas de Cedar. Los egipcios, ellos solían no vivir de forma nómade, ellos eran un pueblo sedentario. Se enfocaba directamente, era enfocado directamente a lo que es la producción de telas. No usaban telas de animales, eso es bastante importante
Es bastante importante poder comprender esto, porque los antiguos israelitas no se juntaron con los egipcios. Los egipcios encontraban algo abominable a los israelitas porque vestían pieles de animales o vestían telas hechas con pelos de animales. Entonces para ellos eso no le parecía algo, no les parecía algo muy limpio, algo muy quizá avanzado, muy a la moda. Los egipcios ya tenían sus propias modas, como nosotros podemos ver. También habían las pelucas, los egipcios también usaban pelucas. Y, pero ellos, ¿qué es lo que utilizaban? Utilizaban también telas vegetales. Y estas telas vegetales trabajaban a través del lino. Las tres partes del documental en donde ustedes van a ver en parte, valga la redundancia, la, eh, la producción de estas telas. Así que como el pueblo hebreo vivía con el pueblo egipcio hacia el tiempo de Moisés, hubo partes de su cultura que lograron aprender los unos de los otros. Obviamente quienes aprendieron más fueron los hebreos, pudieron aprender de los antiguos egipcios a la producción de este tipo de materiales. Aquí tenemos un material actual, una tecnología más actual, donde nosotros podemos ver que es un judío que está produciendo tela de lino, hilos de lino. Esta forma ya es mucho más actual. Estamos hablando más del siglo XV, en donde todavía se producían de esta forma. Y hoy los pueblos judíos ortodoxos todavía utilizan este tipo de telares. Ellos comercializan este tipo de telares y también ellos no mezclan telas distintas para producir por un tema del libro de Levítico, como ayer lo había explicado. En el libro de Levítico sale que no se debe comer alimentos injertados ni tampoco realizar injertos a otros árboles o digamos verduras, digámoslo de esa forma, sino que ellos siempre trataron de guardar la raza de tanto de los alimentos como de los animales de la misma forma en la cual llegaron a la tierra. Hoy en día existen esta mezcla del burro con un caballo y que sale obviamente un animal que ese animal, aunque sea precioso, sea muy lindo, es estéril, no puede seguir reproduciéndose en esa raza porque obviamente es una mezcla de animales. Bueno, Dios aquí está diciendo que eso no era una buena práctica, pero que hoy obviamente eso ya se practica a nivel general, se lleva a cabo a nivel general. Para los judíos antiguos esto era pecado, ¿ok? Tanto la mezcla de telas sintéticas, como hoy podemos ver que hay telas como, no sé, 70% algodón y el otro por ciento que resta es viscosa o es, no sé, una tela sintética, cualquiera sea. Perdón. Así que este es un ejemplo, al menos, de la pureza a la cual el Señor llamó al pueblo de Israel. Para fabricar las tiendas, los beduinos utilizaban el mismo material llamado silicio, que también se utilizaba y que hoy se utiliza tanto en el tiempo de la Biblia como en el tiempo actual. Debemos recordar que el silicio oriental no se parece al cotense occidental. El cotense occidental es una tela mucho más trabajada, es una tela mucho más suave. El pelo de silicio oriental que utilizaban los israelitas es un material hecho de pelo de cabra, espinoso y grueso. Era bastante incómodo y esto también tiene mucha significancia en el Antiguo Testamento. Hay algunas comparaciones al respecto. Por ejemplo, para determinar oscuridad, la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 6, verso 12, el sol se puso negro como saco de silicio, ¿cierto? Como una chaqueta de silicio, está diciendo el apóstol Juan, para poder obviamente mostrarnos a nosotros lo oscuro que había visto el cielo en esa visión que él acababa de ver. También se refería para demostrar la tristeza. Eso nosotros podemos ver en Génesis capítulo 37, verso 34. ¿Qué es lo que hacían entonces? Era rasgar sus vestiduras. Hoy esta palabra es contemporánea, es aquella persona que rasga sus vestiduras, es aquella persona que no acepta ciertas cosas y que
Por eso obviamente rasga sus vestiduras y le da mucha rabia o le da mucha tristeza. Esa era entonces una expresión de su emoción. Pero aquí obviamente nosotros lo vemos en el área, digamos en la palabra tristeza. Génesis 37-34 vemos a Jacob cuando pierde a su hijo José, donde sus hijos obviamente le mintieron a su padre y le dijeron que su hijo había sido despedazado por un animal, pero lo que habían hecho los hijos de Jacob era vender a su propio hermano. Entonces Jacob, al pensar que su hijo había muerto, y uno de sus hijos preferidos, que lo que hace es rasgar sus vestiduras y se puso cilicio sobre sus lomos, sobre sus hombros, y guardó luto por su hijo por muchos días. Aquí otra forma también, dijo David a Joab, todo el pueblo que con él estaba, les dijo a todos, rasgad vuestros vestidos y ceñíos de cilicio, y haced duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás del féretro. Entonces, aquí vemos tristeza y vemos también hacer duelo, ¿cierto? Un sentimiento de tristeza, de llorar por la muerte de alguien, ¿cierto? También este es un signo de humillación según la Biblia. Todas estas son simbologías que utiliza la Biblia y que nos ayudarán a nosotros a poder interpretar mejor las escrituras. Esto es un signo de humillación. Sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Esto está en Primera de Reyes capítulo 21, verso 27, ¿cierto? Como humillar se refiere a humildad, pero va más allá, humillación. Es reconocer error o es también pedir perdón, pero no de una forma pedir perdón o así como, oye, necesito pedirte disculpas, no, es perdóname, me equivoqué, hizo esto, eh, pero esto obviamente se refería directamente a una humillación a Dios, porque aquí se menciona el ayuno, durmió en cilicio y anduvo humillado. También era un signo de arrepentimiento. Dice, volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Se entiende que cuando muere el hijo cuando Jacob pensó que su hijo estaba muerto, lo que él hizo fue echarse ceniza en la cabeza. Wow, o sea, es demostrar no tan solamente de forma interna, sino de forma externa la dificultad o, digamos, el proceso difícil por el cual estaba viviendo. Entonces este es un signo o símbolo de arrepentimiento. Volví mi rostro al Señor buscándole en oración, en humildad, en ruego y súplica, en ayuno, cilicio y ceniza. Cuando nosotros leemos el capítulo 9 entero del libro de Daniel, vemos que él estaba pidiendo perdón por los pecados de su pueblo y porque su pueblo se encontraba en cautiverio. Se encontraba viviendo en cautiverio, viviendo en esclavitud, sirviendo a otros dioses, sirviendo a otros pueblos por causa de haber elegido a otros dioses. Entonces esta es una forma de arrepentimiento. Aquí se muestra una forma primitiva de cómo se hacía este es un telar mucho más primitivo y que es posiblemente uno de los telares que se utilizaron, una forma en la cual se utilizaron los telares en la antigüedad. El proceso de hilar no es algo tan complicado. De hecho, en los programas de cultura de los días domingos o de estos canales de cultura como de History Channel, se habla del cómo hilar este hilo hecho con pelos de animal. Y este obviamente es pelo de cabra. Como había dicho yo en unas diapositivas anteriores, el uso de las tiendas se organizaba de esta forma, en cero, de una forma cerrada, para que obviamente los animales estuvieran al centro. A los animales obviamente como eran riqueza de un pueblo, no se podía dejar fuera o muy lejos de las carpas, sino que tenían que estar al centro de alguna manera para protegerlos. Esto no siempre era así, pero obviamente cuando va creciendo la cantidad de animales, se va abriendo más este círculo, de manera que
se pueden proteger, los animales no se escapan y no se los roban, no viene el lobo, ¿cierto? Que se roba a las ovejitas o a las cabras. Entonces, si los árabes beduinos viven juntos como tribu o clan, y como siempre obviamente lo hacen ellos, o si más de una familia vive con ellos, entonces sus tiendas no se levantan en racimo confuso, no se dividen de manera, ya tú vivías allá, yo aquí en este extremo, como hoy nuestra sociedad se organiza, sino que se hacía de manera de círculo grande para que al menos sus ganados puedan quedar protegidos dentro del círculo. Hermanos, esto es algo precioso. Cristo dice, yo soy la puerta de las ovejas. El pastor, el antiguo pastor de ovejas, el antiguo pastor del rebaño, lo que hacía era dormir en la puerta. Él era la puerta. De manera que las ovejas no salían y no entraban si no era por permiso de él. ¿Se fija? Entonces ahí hay una palabra de autoridad tremenda, la que menciona nuestro Señor, porque él viene a ser nuestro protector. Él no va a dejar que nadie, si Él no quiere, nadie va a hacernos daño, a menos que Él lo quiera. Yo soy la puerta de las ovejas. O cuando el Señor dice, eh, eh, yo soy el pastor y a mí no hay nadie quien me arrebate una de mis ovejas. Esa es la autoridad, el poder que tiene Dios hacia nosotros. Es algo precioso, hermano. Si nosotros vamos comprendiendo esto culturalmente, nos va a ser un poquito más fácil poder entender la Biblia. ¿Ok? Así que esta era una de las maneras en la cual se organizaban. Podríamos decir más cosas, pero para no ir abundando en lo mismo, eso es. La agrupación de las tribus, ¿cierto? Como le había mostrado, es la misma a la que se mostró en la imagen anterior. Bien. Por lo general, la tienda del jefe es de mayores dimensiones que la de los demás. Al lado de su tienda y a su cabecera se colocaba hincada en tierra una lanza grande como emblema de su autoridad. Entonces, obviamente la tienda del jefe era mucho más grande que las demás tiendas, y ahí se entendía que vivía una persona de autoridad. Entonces vivía rodeado de las demás tiendas que protegían, en este caso, al rey Saúl. Que el rey Saúl, como dice, le dice a Abisaí, a David, le dice, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano, y ahora pues déjame que le hiera con la lanza, y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré un segundo golpe. Entonces aquí está diciéndole a Abisaí, como buen chileno, ¿sabes qué, jefe? ¿Sabéis qué, jefe? Está regalado a Saúl. Aquí es llegar y enterrarle la lanza a esta persona y tal. Entonces, ¿qué es lo que hace David? David lo que hace es respetar la autoridad de Saúl como rey de Israel. Aquí hay una enseñanza bastante importante, porque él, pese a que no era un rey que llevaba las cosas conforme a la voluntad de Dios, era un rey bastante desordenado, un rey bastante rebelde, pero sin embargo David lo que hace es respetar la autoridad del rey. Y es decir, hay muchas personas que dicen hoy en día, oye, no toques al ungido de Dios. Oye, no, pero el ungido de Dios está haciendo esto con las ovejas. Entonces generalmente se está refiriendo a los líderes, a los pastores, que muchas veces no tienen una buena administración. Entonces cuando la gente cita y dice, no toquéis al ungido, primero están diciendo que la persona que está ahí, digamos, en autoridad, ya sea en una iglesia o en una organización, no tiene un liderazgo como corresponde. Entonces se le dice no toquéis al ungido para decir como que, oye, no hables mal de él o no digas esto de él si él es ungido de Dios, o sea, no puede hacer nada. No puedes tú hacer nada. Y aquí se está refiriendo, y lo que entendemos, es que es bueno respetar las autoridades y que obviamente están organizadas de tal manera de que se entendía que cuando había una tienda y que era más espaciosa que las demás y había una lanza con el emblema, se entendía que ahí vivía o que yacía una persona importante. ¿Vale? No vamos a ahondar más en el tema. Es importante sí que usted lea todas estas citas que yo le esté dando para que vaya avanzando más, ¿cierto? Porque si nos quedamos solo con lo que el profe dice, en realidad no vamos a avanzar tanto como nosotros queramos.
La parte principal encima de la tienda del beduino se compone de un gran toldo que se sostiene por postes, y las extremidades de la tela de la tienda se estiran con cuerdas que se atan a estacas hincadas o incrustadas en la tierra. Este es un tipo de estacas. Este es un tipo de estacas de madera sólida. De manera que en Jueces capítulo 21-22 se ve a Yael asesinando al rey Sísara, el líder de los enemigos de Israel, Sísara, que lo ve también ahí tirado, regalado el rey, estaba regalado. Entonces ella aquí lo que va con un mazo, con el martillo va entonces, en su mano se le acerca a Sísara, le pone el cincel ahí en la sien y obviamente ahí le acabó con él. Y esta mujer fue una renombrada mujer, de tal manera que hoy todavía hay mujeres que se llaman Yael, pero viene desde esta historia. Yael fue famosa entonces por salvar al pueblo de Israel y haberse hecho cargo de este rey malo que estaba atormentando a los israelitas. Ahora el arreglo interior de la tienda es comúnmente de forma más larga y ancha y consta de dos y algunas veces tres apartamentos divididos por cortinas de pelo de cabra. La entrada conduce al departamento de los hombres, el que también sirve de sala de recepción. Aún más allá está el departamento de las mujeres y los niños. Algunas veces hay un tercer apartamento para los criados o el ganado. En el apartamento interior, que está encortinado, están las mujeres, no visibles desde la sala de recepción, pero pueden ellas oír todo lo que sucede en la sala. Algunos piensan que así fue como Sara en su apartamento o en su carpa oyó que uno de los tres varones le dijo a Abraham en la sala de recepción. Esto está en Génesis capítulo 18, verso 10 al 15. Aunque en realidad el contexto nos hace ver que Abraham estaba con ellos sentado bajo la sombra de un árbol, fuera de la tienda y no dentro de una tienda. Pero de todas formas, Sara lograba escuchar desde dentro de la tienda lo que conversaban. Entonces le dijeron estos varones, ¿dónde está Sara tu mujer? Y respondió Abraham, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Esto es Génesis capítulo 18, verso 1 al 10. Hay casos en que son necesarias las tiendas separadas para las mujeres. Se necesitaron varias tiendas para poder alojar a la gran familia de Jacob. Y se hace referencia a la tienda de Jacob, a la tienda de Lea, a la tienda de Raquel y a la tienda de las dos criadas. Entonces Génesis capítulo 31, verso 33 señala que entra Labán a la tienda de Jacob, va a la tienda de Lea, no contento con eso, va a la tienda de Raquel. ¿Y qué es lo que hace? Halló a Raquel sentada, ¿dónde? Bueno, en una alabarda. Estas alabardas se utilizan como monturas de camellos. Y obviamente aquí lo que hace Raquel, toma esta alabarda y ella se sienta sobre ella, sobre esta alabarda y sobre los dioses de Labán. De manera que Labán no logró encontrar los dioses y ella le decía que se encontraba en sus días, o sea que estaba teniendo su periodo de menstruación. Entonces el padre obviamente no quiso molestarla, pero ella se sentó en ese lugar para esconder los dioses de su padre Labán. Entonces Raquel, ¿qué es lo que hace? Es tomar los ídolos, los puso en una alabarda de un camello y se sentó sobre ellos. Y buscó Labán en toda la tienda y no halló. ¿Qué es lo que buscaba? Los ídolos. ¿Qué representaban los ídolos culturalmente? Representaban los poderes de terrenos. Antiguamente no se tenían papeles o documentos notariales o poderes notariales como hoy nosotros los tenemos, ¿cierto? La escritura de la casa, el padrón del auto, nuestro carnet de identidad. En cierta forma son poderes que nosotros tenemos, ¿cierto? Pero en este caso eran los ídolos quienes eran tomados quienes fueron tomados por Raquel. Estos ídolos fueron tomados por Raquel para poder robárselo a su padre. Pero estos son terrenos. Aquí hay una interpretación importante que mencionaba ayer, que tiene que ver con que nosotros no debemos confiar en los ídolos de las tierras, en los ídolos del dinero,
porque eso obviamente quiere decir o que somos avaros, o que tenemos falta de fe. En el fondo eso es, en el fondo es falta de fe. Aquí lo que está haciendo Raquel de alguna manera es poder robarle a su padre, porque obviamente su padre le robó a su esposo. Entonces lo que hace Raquel es no confiar en la providencia de Dios. No confía en la providencia de Dios, sino que confía obviamente en el acto de robar esas tierras que eran ídolos, pero que también representa la idolatría. Por lo tanto, no debemos sentarnos sobre los ídolos, no debemos sentarnos quiere decir poner la confianza. No debemos poner nuestra confianza en los ídolos, en el dinero, en las riquezas, en nuestras capacidades intelectuales, en nuestra familia, en lo que recibiremos, en lo que no recibiremos. Vienen a ser ídolos que no nos dejan avanzar. ¿Ok? Así que digamos que esta es una pincelada a la interpretación de este pasaje. Es muy raro que se hagan nuevas tiendas entre los beduinos. Y cuando eso llega a acontecer es cuando un novio o una novia ponen su casa aparte de las de sus padres, y esto ocurre muy raramente. En general, a veces lo que sucede es que obviamente ellos literalmente se van de su tierra a otro lugar y ellos se asientan. Pero hay veces también en donde viven en clanes. Por lo tanto, si viven en clanes, están cerca los unos de los otros. Ahora, el procedimiento a seguir es acumular la trasquila de una cabra durante un año o más, y con ello se hace una tira de tela más para poder añadirla a la vieja tienda. Las mujeres hacen este trabajo. Es un trabajo súper duro. Pero bueno. Isaías tenía este proceso en mente al comparar la prosperidad profética de Israel. Le dice, Isaías 54, verso 2, le dice al pueblo: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. O sea, le está diciendo que va a haber prosperidad, va a haber una buena cosecha de pelo de cabra. Pero no específicamente de pelo de cabra, sino prosperidad en general. Dios no quería que su pueblo viviera de esa manera, que vivieran obviamente en cautividad. Isaías 54 le habla, en Isaías, en ese capítulo específicamente, le habla a un pueblo que está viviendo en esclavitud. Ya en esclavitud no de los egipcios, sino ya de los babilonios, de pueblos enemigos de Israel, enemigos de Israel y de Judá. Entonces él le da esa palabra profética que se va a cumplir en el futuro, obviamente, y que van a volver a sentarse, pero que tienen que ser fieles al pueblo de Israel. Dios también nos demanda fidelidad a nosotros. Y por eso es necesario que para poder recibir de Dios también debemos confiar en el Señor. Así que eso es, digamos, una parte que se refiere directamente a la prosperidad. Ahora, nosotros, en nuestra mentalidad occidental, nos parece difícil poder comprender el carácter peregrino de los antiguos orientales, o de los antiguos judíos, o de los actuales beduinos, que moran ahora en tiendas, actualmente moran en tiendas. Un turista, yo reuní esto, una página, la encontré bastante genial, y un viajero entre los nómadas decía de ellos lo siguiente. Dice, la tienda de un árabe es su hogar, pero la palabra hogar para él no tiene un significado que tiene para nosotros. Nuestra idea de hogar, él no tiene ningún concepto. Su hogar es un pequeño paraje donde levanta su tienda y donde su ganado se reúne por la noche. Su país, la tierra de sus padres. Entonces, para ellos, su hogar es ese pequeño distrito sobre el que vaga en el verano. Por lo tanto, algo distinto a lo nuestro. Cuando dice la Biblia, voz que clama en el desierto, imaginémoslo de esta forma. Voz que clama en el desierto. Cuando va Juan el Bautista a predicar, porque Juan el Bautista no es el único que utiliza esta palabra, voz que clama en el desierto. No utiliza esta referencia. Hay otros profetas que también la utilizan, pero se refiere a esto específicamente. Vemos a una persona ya que va llegando a su casita, ¿cierto? Pero viene quizá de un lugar lejano.
a entregar una palabra profética. Digamos que esta pudiera ser una de las imágenes que nos ayudarían a nosotros a poder interpretar el momento. Cuando habló, ya sea Juan el Bautista o cuando habló el profeta Isaías o Zacarías, se veía que aquella voz se podía escuchar desde el desierto. Quizás él se paró en un lugar alto y gritó, dejen la idolatría, dejen a sus ídolos, dejen de poder vender a sus mismos hermanos como esclavos, no opriman a los pobres, ¿por qué están haciendo eso? No es agradable delante de Dios, celebren las fiestas que el Señor instituyó, etcétera, etcétera. O sea, fueron muchos de los reclamos que los profetas hicieron contra el pueblo, porque obviamente el pueblo confía ya no en Dios, sino que confían en su riqueza y en todo lo demás. Recordemos que Abraham, Isaac y Jacob fueron peregrinos en la tierra prometida. Dice la Biblia, por fe Abraham habitó y fue morador de tiendas en la tierra prometida, como en tierra ajena, con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa. Si bien Abraham nunca vio al pueblo así como en esta vida, como estrellas en el cielo, como Dios se lo había prometido. Pero sí, obviamente el Señor le prosperó su camino y le dio un hijo, aun cuando su esposa era estéril. Por la fe, Abraham, dice Hebreos 11:9, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, y coherederos de la misma promesa. Cada uno recibió la parte de su promesa. El autor de Hebreos dice, además de estos hombres, murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas, y saludándolas, y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. No se asentaron en ningún lugar. Quizás esta es una forma en la cual nosotros debemos vivir, no teniendo ese apego materialista de prosperidad o de desarrollo, porque hoy hay una idea implantada en la sociedad que es una idea de desarrollo, del crecer económicamente. Y aquella persona que no crece económicamente no es una persona que está bendecida. No, cuidado con eso. Nuestra prosperidad no tan solamente puede ser material, puede ser enfocada en cada área de nuestra vida, en nuestra salud, en lo fieles que estamos siendo al Señor. Esto es importante, o sea, esto es importante poder separar, ya que la idea de prosperidad actual como el mundo la ve es directamente como algo en lo cual yo he crecido económicamente y me puedo sustentar mejor o tener más regalías o tener más comodidades, pero esta idea de desarrollo es una idea que contradice a los principios bíblicos, ¿ok? Así que eso debemos tenerlo muy presente. A veces no vamos a tener mucho, a veces sí vamos a tener o a veces no vamos a tener. La Biblia dice en Filipenses 4:13, dice el apóstol Pablo, con mucho sé vivir y con poco también. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice el apóstol Pablo. Y se está refiriendo entonces a su vida material, que a veces él ha vivido con más, a veces con menos, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De todas formas, vive y agradece a Dios, tenga lo que tenga. Amén. Entonces, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Esto está en el libro de Hebreos capítulo 11, verso 3, que nos habla de los padres de la fe y de los hechos de la fe. Si usted tiene quizá algún problema en donde necesita fe, vaya al libro de Hebreos capítulo 11, vaya a la carta de Hebreos capítulo 11, verso 1 en adelante. Léala entera, una palabra preciosa. Y con esto estamos terminando ya. Aquí Dios se está refiriendo al hogar, a nuestro hogar, ¿cierto? A nuestro país también. Y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David, habitante de Jerusalén, y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. Y dice en la parte de Salmos también, voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos, la diestra de Jehová hace proezas. ¿Cierto? La salvación en las tiendas o en la casa de los justos, en nuestros hogares, ¿cierto? Nuestra casa, nuestra tienda, nuestra habitación. Y la diestra de Jehová, la diestra de Jehová,
hace proezas. Salmo 118, verso 15. Entonces habíamos dado como tarea, ayer lo dije, que la tienda viene a ser un lugar de encuentro con Dios. Viene a ser el lugar de la propia persona. Ahora viene a ser un templo de Dios. Ya no existe el tabernáculo. Ahora tú y yo somos el templo de Dios. Tú y yo somos la iglesia. Y también cada uno tiene su intimidad con Dios. Nuestro hogar viene a ser también un lugar de intimidad con Dios. Entonces, aquí una pregunta es, ¿quién está en intimidad con Dios descubrirá su verdadero camino y también su vocación? Eso es importante que nosotros lo tengamos presente, porque si Dios nos ha llamado ahora a escuchar esta clase, es porque Dios tiene un propósito para nosotros. Entonces la pregunta es, ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi propósito, cierto? ¿Cuál es mi vocación? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Con quién voy y para qué? ¿Con quién vivía Abraham? ¿Con quién vivía Isaac? ¿Con quién vivía Jacob? Vivía con su familia, ¿cierto? En sus tiendas. Ahí obviamente el lugar donde iban ellos tenían su momento de adoración a Dios. Entonces aquí lo importante es que nosotros vayamos ya descubriendo nuestros ministerios. ¿Qué es lo que Dios tiene para nosotros? ¿Quién soy yo? En mi caso, por ejemplo, yo soy Ricardo. Mi nombre es Ricardo y soy un siervo de Dios. Mi meta es ser un verdadero discípulo de Dios, un discípulo de Jesucristo. Y soy una persona que se dedica a la enseñanza y a la predicación de la palabra del Señor. ¿De dónde vengo? Es importante que nosotros también lo respondamos. Ahora, cuando nosotros decimos quién soy, nos estamos refiriendo a nuestro ministerio. ¿Qué es lo que a usted le gustaría hacer? Servir a Dios, ¿cierto? Ya lo vamos a aprender, vamos a ir entendiendo. Pero es importante que usted ahora, sin poder responder tan concretamente a esta pregunta, de todas formas le dé una pincelada de quién usted se siente, quién es usted, hacia dónde vamos y a dónde voy. Hemos hablado de Isaac, de Jacob, que ellos vivieron como peregrinos. Pero ¿a dónde iban ellos específicamente? A la tierra prometida, ¿cierto? A la tierra que Dios les prometió. ¿A dónde vamos y de dónde vengo? Es sumamente importante porque marcamos un antes y un después. De dónde venimos hacia dónde vamos. Es como cuando Cristo vino acá a la tierra. Cristo vino en el año, hace 2000 años, 2020, 21 años aproximadamente. Vino acá a esta tierra y Él dejó su marca, ¿cierto? Entonces aquí hay bastantes respuestas más que dar. Bueno, respóndalas de todas maneras. Si no entiende mucho, por favor écheme, como decimos acá, écheme una llamada. Llámeme si quiere o si quiere también pueda mandarme un mensaje por interno que yo le voy a responder con gusto. Muchas bendiciones. Esta ha sido la presentación y que el Señor les bendiga.